Bienvenidos a esta mesa de trabajo. Estoy muy bien acompañada. Se encuentra conmigo el senador por Morelos, Rabindranath Salazar Solorio, quien es uno de los personajes más destacados en la política local. Ha sido presidente municipal de Jiutepec y, bueno, ha estado en la representación federal. Por supuesto, desde el Senado de la República. Agradezco mucho su presencia aquí en la mesa de trabajo. Bienvenido, senador. ¿Cómo está? Muy bien, mi querida Liliana, qué gusto saludarte, saludar a todos los compañeros aquí en el estudio. Por supuesto, agradecer el espacio que nos da Radio Fórmula para poder dirigirme con mis paisanos aquí en Morelos y, bueno, pues con mucho gusto acompañándote aquí. Hemos querido iniciar estas charlas con especialistas y, bueno, usted se ha convertido en materia legislativa en una voz, representación y un especialista, hay que decirlo, en temas del Senado. A veces, como ciudadanía, estamos un poco ajenos a quienes nos representa y por qué nos representa. Podríamos empezar por eso, senador. ¿Qué es un senador de la República y cómo logra representar a una entidad federativa allá en el Poder Legislativo Federal? Claro que sí, mi querida Liliana. Mira, hay varias diferencias entre lo que hace un senador a lo que hace un diputado y la representación que tenemos. En el caso de los senadores, nosotros somos representantes de las entidades federativas, representantes de los estados de la República Mexicana. En el caso de los diputados, representan a la ciudadanía. Hay actividades específicas también que están encomendadas solamente para diputados, por ejemplo, como el caso del presupuesto de egresos, que es importantísimo porque es a donde se define en esta Cámara Baja, la Cámara de Diputados, el tema de hacia dónde se destinan los recursos que se obtienen por diversos tipos de contribuciones, principalmente impuestos, aportaciones, productos, derechos, etcétera. Y hay otras actividades que son exclusivas en el tema del Senado, como puede ser el asunto de las relaciones exteriores. Prácticamente cualquier acuerdo que tiene que ver con nuestro país y alguna nación extranjera pasa por la Cámara de Senadores de manera exclusiva. El nombramiento de embajadores que nos representan en el mundo, en diversos países, así como también en organismos internacionales, como es la ONU, por ejemplo, pues obviamente también pasa por el Senado de manera exclusiva. Cuando se trata de reformas o se trata de leyes que son de orden constitucional, es decir, que implican una modificación a la Constitución, esta sí pasa por ambas cámaras cuando se trata de un tema a nivel constitucional. Puede ser la iniciativa planteada en senadores o en diputados de manera indistinta, pero después necesariamente tendrá que irse a la siguiente cámara. Es decir, si inicia en senadores, tendrá que ir y aprobarse en diputados y viceversa de la misma manera. Son parte de las principales diferencias que hay y obviamente el asunto de la temporalidad. Mientras que un diputado es electo para 3 años, un senador para 6 años. Y con la reforma política aprobada recientemente, a partir de quienes sean electos en el año 2018, van a tener la opción de poderse reelegir. En el caso del senador, en una ocasión, en el caso de los diputados, hasta 12 años, es decir, la misma temporalidad sería entonces hasta en 4 ocasiones. Esto es muy importante que se especifique y se aclare porque justamente al haber reformas hay veces que las desconocemos, ¿no? Los mexicanos de repente estamos muy acostumbrados a dejar a un lado los temas políticos, los temas de legalidad, pero es interesantísimo que podamos tener este acercamiento y conocer el trabajo que hacen los senadores en cuestión también propositiva. Usted, de manera concreta, en este último periodo ha tenido 2 propuestas bien importantes y que tienen que ver con el ejercicio político y de la legalidad en nuestro país, senador. Así es, Liliana. Tenemos muchas propuestas, muchas iniciativas que hemos planteado, algunas incluso que están tomando vigencia en estos momentos. Por ejemplo, te puedo decir, yo planteé una ley a nivel constitucional muy importante que se denomina Ley de Atención y Protección a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Porque este tema de Donald Trump lamentablemente no es nuevo. Los connacionales han sido en muchas ocasiones lastimados, han sido detenidos de manera arbitraria, ha habido violación a sus derechos humanos. Y viendo yo esta serie de situaciones, planteé esta iniciativa desde el año 2013 en octubre. Lamentablemente se quedó, como decimos coloquialmente, ahí en la congeladora, no la han querido rescatar,
y ahora con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha cobrado vigencia. Ya son varios los compañeros senadores que ahora sí están dando la relevancia. Bueno, qué bueno que finalmente se está atendiendo y que yo espero que en próximos días se pueda atender en virtud de que viene una serie de elementos muy importantes para el apoyo de nuestros connacionales que están en el exterior. Desde apoyo legal, apoyo en asistencia médica, traslados, protocolos de acción en cuestiones de emergencia, como lo sucedido en Egipto, donde hubo un ataque a connacionales que estaban allá. Vienen protocolos para poder actuar de inmediato y apoyar a nuestros paisanos en el exterior. Y bueno, una serie de situaciones. Y recientemente hay dos iniciativas que he planteado que son fundamentales. Una de ellas responde un poco a la pregunta que hacía el presidente de la República en el sentido de qué hubieran hecho los mexicanos ante el recorte que él decía que si no se daba el asunto del gasolinazo se tenían que recortar algunas cuestiones como atención en salud, programas sociales, etcétera. Y yo creo que la respuesta es muy variada. Yo les decía, bueno, ¿por qué no terminamos, por ejemplo, con las pensiones multimillonarias de los expresidentes de la República? El caso muy reciente de Calderón, donde él está diciendo que dona su salario, pero dona 3 millones de 55 que recibe, lo cual es absurdo. Y bueno, yo creo que hay mucho de dónde poder tomar el asunto del avión presidencial, más de 7,000 millones de pesos ahí que se van, 1,000 millones en la ampliación del aeropuerto, etcétera, etcétera. Y una de las iniciativas que planteamos tiene que ver precisamente con la respuesta, es decir, de dónde se puede tomar dinero que se pueda aplicar a ese faltante que nos decían en su momento la Secretaría de Hacienda. Y uno de ellos es los partidos políticos. Resulta ser que nuestro país a nivel internacional es uno de los países donde más caras son las elecciones, donde organizar una elección le cuesta a los bolsillos de los mexicanos muchísimo dinero. Para que tengan una idea, a nivel de Europa, por ejemplo, todos los países europeos en su conjunto, sacando un promedio, se gastan alrededor de $7 por voto. En el caso de América Latina y el Caribe, hay una variación muy grande que va desde los 85 centavos de dólar hasta los $11.50 en países como Brasil, etcétera. Para nuestro país, imagínate, la elección pasada del 2012 nos costó en promedio $23. Estás hablando de que es más del triple de lo que cuesta votar en Europa. Estamos hablando de países altamente desarrollados, ¿no? Claro. Como Alemania, España, Noruega, etcétera, etcétera. Eso es lo que cuesta ya en promedio, 7 contra 23. Entonces, creemos que es un exceso, creemos que es demasiado lo que se gasta en organizar este tipo de elecciones y nosotros planteamos que se maneje diferente, es decir, ¿cómo se maneja en este momento? Toman el total del padrón electoral a nivel nacional y lo multiplican por una fórmula. Esta fórmula ha sustituido lo que es el salario mínimo nacional, que es lo que antes tomaban como base. Lo multiplican por un 60% de esta fórmula, de esta cantidad que está planteándose el gobierno. Y ese gran total lo multiplican por todo el padrón electoral. Nosotros lo que decimos es, no deben de tomar en cuenta el 100% del padrón, sino solamente aquellas gentes que se han votado efectivamente. Es decir, para la elección que viene, por ejemplo, debería de tomarse los votos efectivos de la elección pasada y de esa manera estaríamos ahorrando más del 50% del presupuesto total. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos solamente en el tema de la votación, al margen de todo lo que podemos ahorrar haciendo un ajuste a los gastos que tiene el Instituto Nacional Electoral, que son muchísimos. O sea, es mucho lo que gastan también. Desde nuestro punto de vista es un despilfarro. Estamos hablando que este año contaron con más de 15,000 millones de pesos. En ese sentido, por ejemplo, ahorita que estuvo el problema grave de la atención de nuestros paisanos en Estados Unidos, le quitaron 1,000 millones y no les afectó. De un edificio que iban a hacer nuevo, le quitan 1,000 millones, que son los 1,000 millones que se mandaron a los 50 consulados que tenemos ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo valioso y lo bonito de esta iniciativa es que, aparte de que, bueno, nosotros ya la veníamos trabajando, yo tuve visitas de varios estudiantes de aquí de Morelos, de mi universidad, de la Autónoma de Morelos, y un grupo de estudiantes de la sede de Atlatlaucan, de la carrera de Derecho, llevaron varias iniciativas pidiéndonos presentarla. Claro. Una de ellas era idéntica prácticamente, bueno, con algunas pequeñas diferencias, pero ya la ajustamos a la que yo estaba planteando, que es esta de la disminución de prerrogativas a partidos políticos en México, porque consideramos que es un abuso. También planteamos muy recientemente una iniciativa que es algo que yo he venido impulsando desde hace ya muchos años, que denominamos nosotros fraude político.
¿A qué se refiere esta iniciativa? Se refiere a que aquellos candidatos en campaña que ofrecen situaciones que no se pueden realizar, que no están ni siquiera en sus facultades de realizar, pero que con tal de engañar a la gente o con tal de que voten por ellos las ofrecen, que sean sancionados. Es decir, que aquella persona, a mí me tocó un caso hace muchos años, sí. Andaba yo de hecho de campaña para ser alcalde, y recuerdo una anécdota con una vecina, que cuando yo termino de dar mi discurso político, se me acerca una señora de una colonia que se llama José Ortiz de Domínguez, una colonia muy popular, y me decía, oiga, contador, yo quiero que usted se comprometa conmigo, que si usted logra ser presidente municipal, yo le pido que baje el costo de la gasolina, porque está muy cara, etcétera, etcétera. Yo le dije, mire señora, me encantaría decirle que sí, pero no está en las manos de un alcalde. Aún ganando, no lo puedo hacer, no está en mi facultad, no está en mis alcances. Y ya me puse a explicarle qué hace un gobernador, un presidente, el Congreso de la Unión, etcétera, marcándole las diferencias, diciéndole, no puedo. Lo curioso de la historia, mi querida Sama, ¿no? Es que se me queda viendo con mucha incredulidad y me dice, pues como que le está dando muchas vueltas al asunto. Hace un par de días vino otro candidato, le pregunté lo mismo y rápido me contestó que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto nos deja muy mal parados a los partidos políticos, a los políticos, a los candidatos, a todos. ¿Por qué? Porque efectivamente cada 3 años y cada 6 años escuchamos propuestas maravillosas, pero sin un sustento, sin una base, sin una... Entonces es terrible. Yo le decía, por ejemplo, a la señora, mire, si yo llego a ganar, voy a dar útiles escolares, voy a apoyar al adulto mayor, vamos a reactivar el tema del empleo. Cuestiones que a la postre pude lograr en mi municipio, en Jiltepec. Claro. Lo hice, todo lo que estuve planteando. Pero yo sabía hasta dónde daba mi cargo, hasta dónde daba el alcance, las posibilidades legales también de poder cumplir. Esta iniciativa tiene que ver con esto, con que el ciudadano, cualquier ciudadano pueda acusar, pueda denunciar ante la autoridad competente este tipo de propuestas en campaña y que incluso si el ciudadano demuestra en un espectacular, en un anuncio de radio, de alguna manera cómo un candidato está ofreciendo cuestiones que no están en su ámbito de competencia, que legalmente no le corresponden y que obviamente no va a poder cumplir, informarle a la autoridad electoral para retirarle la candidatura misma. O, si no hubiera una denuncia en el Inter y lograra, mediante engaños, este candidato lograr llegar a la posición, al cargo, que pueda ser sancionado económicamente y que pueda ser sancionado corporalmente, que pueda ser la sanción desde 1 hasta 6 años de prisión por efectuar este tipo de engaños. Y le estamos llamando fraude político porque efectivamente es un fraude. Es decir, no estás engañando a una o a 2 personas, sino a toda una sociedad que en un momento dado están votando por ti. Estamos planteando adicionar al artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal esta parte para que pueda ser sancionado. También al artículo 445 de la misma ley citada, una serie de mecanismos para poder generar la sanción que se está planteando. Asimismo, esta tipificación de fraude político se está haciendo agregando una fracción al artículo 456 también del Código Penal Federal. Y ojalá de verdad que camine. Te puedo decir que el día que la planteé ahí en el Senado, hubo algún senador que me escucharon con mucha atención, se me acercaron y la suscribieron. Eso a mí ya me da pues cierta confianza, me dio ánimo. Voy yo a cabildear con otros más para tratar de que pueda avanzar. Yo pienso que va a ser la única manera de que una vez que los políticos puedan ser sancionados legalmente y que la gente vea que hay sanción para quien ofrece cuestiones de manera muy responsable, pudiéramos ir recuperando un poco la confianza de la gente. La campaña pasada escuchábamos algunas propuestas muy absurdas, algún alcalde diciendo, bueno, yo voy a dar el pasaje gratuito. O sea, siendo que es un tema que le corresponde al Estado y aún el Estado necesita ponerse de acuerdo con el sistema de transporte, con quienes dan el servicio. O sea, si tú vas a dar un servicio gratuito, siendo incluso Estado, tendrás que darle una alternativa al prestador del servicio. Claro. Un financiamiento, o algún recurso extra, en fin. En ese sentido, creo que estas 2 iniciativas pueden darnos mucho
y podemos con esto pues ir recuperando un poco la falta de credibilidad que han tenido las instituciones políticas, que a pulso se ha ganado esa falta de credibilidad. Sí, y bueno, seguramente en charlas posteriores, senador, y aquí dejo el canal de comunicación abierto para seguir hablando, daremos seguimiento a estas y otras propuestas que surgen desde el Senado de la República, donde me llamó muchísimo la atención. Existe incluso la posibilidad de que estudiantes y personas lleven propuestas y ustedes, con la representación que tienen en el Senado, puedan hacer las suyas y regresen en forma de leyes, ¿no? Y reformas. Definitivamente, y eso es muy valioso. El día que platicamos con los jóvenes, les dije, voy a hacer todo porque pueda pasar. Cuando se cabildeó y todo, se aprueba, vamos al pleno, estuvieron presentes en la presentación y bueno, ahora me toca darle el seguimiento correspondiente, esperando que pueda ser aprobado a la brevedad. Y finalmente, sobre otra iniciativa importante que planteamos, es la Ley General de Cultura. Una ley indispensable. Crean la nueva Secretaría de Cultura, pero no le crean la ley para poder regular su funcionamiento. Nosotros estamos planteando que exista un sistema nacional de cultura, que haya un Consejo de la Cultura a nivel nacional, y yo quiero aprovechar para agradecer. Hay muchos morelenses que están muy preocupados y muy ocupados en el tema. Hay una persona que aprecio, Marilena Noval, de una escuela aquí en Cuernavaca, que está trabajando sobre el tema. Hay un grupo de notables, intelectuales, me están haciendo llegar unas propuestas para enriquecer esta. Yo creo que es fundamental el tema de la cultura, la educación, el desarrollo educativo. Es una inversión y no un gasto, como se ha venido dando en el país. Entonces, esta iniciativa de ley de cultura yo espero que también pueda caminar adecuadamente. La presentamos en marzo del 2016. Lleva ya algunos avances, pero la estamos nutriendo con la participación, como bien lo aprecias, pues de la sociedad civil, que eso, por supuesto, que enriquece mucho la propuesta. Bien, senador, no me queda más que agradecer su valioso tiempo. Despedimos así esta conversación con Rabindranath Salazar Solorio, senador por Morelos y obviamente morelense, a quien damos las gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, a Radio Fórmula por esta oportunidad y un saludo a todos mis paisanos.